¿Cómo están, amigos? Y ahora sí ya estamos en las entrañas, debajo de los edificios y monumentos importantes de esta Ciudad de México. Y ahora me encuentro en la zona de Polanco, precisamente una de las zonas exclusivas de la Ciudad de México, donde podemos encontrar uno de los acuarios más importantes y grandes de Latinoamérica, que está a un costado del Museo Sumaya. Pero antes de darles el recorrido y mostrarles este lugar, ¿qué les parece si vamos a conocer qué hay debajo de este monumento que es emblemático de la ciudad? El Ángel de la Independencia, precisamente donde muchos se manifiestan, muchos van a celebrar triunfos, otros lo agarran como salida para algunos festivales o carnavales. Pero bueno, vamos a esta cápsula y ahorita regresando les muestro este acuario, el más grande de Latinoamérica, y lo tenemos aquí en la Ciudad de México. ¡Vámonos! En este recorrido bajo edificios emblemáticos, hoy es ocasión de conocer el interior del cuerpo de un ángel. Esta figura es un ícono de la Ciudad de México. Se trata del Monumento a la Independencia, que fue construido en 1910 para festejar el centenario de la Independencia Nacional. Desde entonces, este ángel, que más bien es una victoria alada, es objeto de admiración y curiosidad para muchos. Por eso, hoy conoceremos su interior. Los cimientos de esta construcción esconden un pedazo de la memoria de los mexicanos con más de 100 años de valor. Se trata de una cápsula del tiempo, un cofre dorado con una reproducción exacta del Acta de la Independencia y una serie de monedas de cuño corriente de la época. Debajo de los 95 metros de alto que mide la columna, se encuentran otras cosas interesantes que vale la pena conocer, como el lugar donde hasta hace algunos años reposaban los restos de los héroes de la independencia. La cara de este ángel apunta hacia el centro de la ciudad y se cree que fue inspirada en Alicia y Antonieta, hijas del afamado arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien diseñó el monumento. Pese a la batalla por el hundimiento de la avenida, la contaminación y otros devenires mexicanos, el interior del Monumento a la Independencia es un paseo obligado en la visita a esta megalópolis. Y bueno, amigos, qué sorprendente es todo lo que hay debajo de los edificios y algunos monumentos de esta Ciudad de México. Mi querida Itzel León, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Pues contenta de que estén aquí con nosotros. Muy bien, les presento, ella es la vocera oficial de uno de los acuarios más grandes e importantes de Latinoamérica y precisamente está en la zona de Polanco, a un costado del Museo Sumaya, ¿no es correcto? Así es, estamos complementando la oferta cultural de aquí de Nuevo Polanco. Estamos enfrente del Museo Sumaya, el Museo Jumex y a 15 minutos de Metro Polanco y Metro San Joaquín. Ahora sí que no hay pretexto para no venir a este gran acuario y disfrutar todas las especies que hay aquí en cautiverio precisamente. Y bueno, platícanos un poco de este gran acuario. Así es, este acuario tiene 14,000 ejemplares de 300 especies. Tenemos 4 sótanos divididos con 48 exhibiciones donde van a poder ver tiburones, rayas, medusas. Van a poder ver ciertos hábitats como este en el que estamos, que es el manglar negro con especies de agua dulce. Ahora, nos decías que es el más grande en especies, pero en tamaño, pues no, creo que me equivoqué en eso, ¿verdad? Así es, el acuario tiene 3,500 metros cuadrados distribuidos en 4 pisos. Sin embargo, somos uno de los más grandes en Latinoamérica en cuanto a especies, con nuestros 14,000 ejemplares. Ahora, dentro de esos 14,000 ejemplares, ¿qué animales vamos a poder encontrar? Tenemos tiburones aletas de cartón, tenemos tiburones leopardo, tenemos rayas, que no es lo mismo una raya que una mantarraya, entonces a veces como que las confunden por ahí, pero son rayas. Tenemos medusas, diferentes especies de medusas, también tenemos la zona de Coral Reef, donde vamos a poder ver a Nemo, a Dory, donde vamos a poder ver un gran arrecife natural que tenemos, que igual con nuestra misión de conservar, estamos tratando de repoblarlo para devolverlo al mar. Realmente
realmente todas las especies que están aquí son especies ya nacidas en cautiverio. Ok. Nuestros pingüinos, por ejemplo, son una cuarta generación ya nacida en cautiverio y vienen de un acuario de Japón. Entonces la misión que tenemos aquí es que se siga conservando su especie y que puedan reproducirse y tener pingüinos nativos de la Ciudad de México. Itzel, la verdad es que este gran acuario pues me ha dejado sorprendido. Pero ¿dónde estamos ubicados para la gente que realmente visita la Ciudad de México o la que está aquí sepa dónde acudir? Claro, estamos ubicados en Miguel de Cervantes Saavedra, 386, Colonia... ¿Es irrigación? No, es Colonia Ampliación Granada. Ah, bueno. Irrigación, Granada y Polanco, entre esas, ¿no? Ok, sí es esta colonia y realmente estamos muy bien ubicados, justo como lo platicabas, enfrente de Plaza Carso, enfrente del Museo Soumaya. Tenemos accesibilidades para venir aquí, que están los metros San Cosme, el metro San Joaquín, metro Polanco, metro Normal y metro Chapultepec. O sea, muy céntrico y muchas maneras de cómo llegar en el transporte público, ¿no? Así es la verdad que es un acceso muy viable para de donde vengas, la zona que vengas. Ahora, horarios, ¿de a qué hora abre este acuario? Estamos todos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y como nuestras noches de museos tenemos, es el último miércoles de cada mes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Acabas de darle al clavo y acabas de decir algo muy importante. Todos los miércoles de cada fin de mes son noches de museo donde los horarios de cierta manera se recorren y se cierran más tarde los museos, ¿no? Sí, además tenemos bastantes actividades sin ningún costo extra y esta es como justo para la gente que trabaja, para gente que tiene cosas que hacer, pues esta noche, que es la última del mes, pueden venir y disfrutar del acuario y de las actividades. Muy bien. Itzel, pues yo sí voy a dar el recorrido, voy a disfrutar y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y los esperamos con aletas abiertas. Muy bien, pues vámonos y mientras vamos a dar este recorrido en este gran acuario que está en la zona de Polanco. Vámonos. Y bueno amigos, siguiendo con esta cuestión de bajo edificios y monumentos emblemáticos de la Ciudad de México, ahora nos encontramos en el Monumento a la Revolución, precisamente aquí en los cimientos, este monumento que es muy histórico y que es emblemático de la Ciudad de México. Y estamos con Marta Contreras, que es gerente de comunicación de este gran monumento, como ya lo mencioné. Bienvenidos amigos de Capital 21, hoy vamos a conocer la historia de este ícono de la Ciudad de México y bueno, vamos a empezar en el lugar en el que ahorita nos ubicamos, ¿no? Que es la cimentación. Esta cimentación fue colocada en 1905 y es que en origen aquí se edificaría el proyecto más ambicioso de Porfirio Díaz, que iba a ser un palacio legislativo federal, mandado construir como parte de los festejos por el centenario de la independencia de México. Entonces, en 1905 se decide este espacio para construir este gran palacio. Hay unas excavaciones muy profundas, se colocan 17,000 pilotes por debajo y sobre ellos hay un emparrillado doble. Este que estamos observando es la parte de la cimentación original, la cual fue ensamblada con un sistema de remaches, que son una especie de tornillos y bolitas que vamos a ver por toda la estructura del monumento, las cuales se calentaban al rojo vivo y una a una eran insertadas por los obreros mexicanos. Es decir, aquí hay un trabajo artesanal detrás de toda la cantera que recubre el monumento. Ahora, me pregunto, ¿yo de dónde trajeron todo este material? Porque hace rato estábamos viendo algunas fotografías de cómo está interior el Monumento a la Revolución y me sorprende ver tantas vigas, tantas toneladas de material que se ocupó para esta construcción. Sí, pues toda la estructura de acero que forma el esqueleto del monumento se trajo desde Nueva York a México en 3 viajes en barco y luego en ferrocarril. Y bueno, los obreros mexicanos estaban a más de 40 metros remachando y ensamblando toda esta estructura de acero, la cual se vio interrumpida por la Revolución Mexicana y podemos decir que la Ciudad de México tuvo su propia Torre Eiffel por 20 años expuesta en la ciudad. Claro, o sea, porque realmente todavía no estaba cubierta del concreto que ahora ya la adorna y la viste y la hace ver fenomenal. Así es, ya reinterpretación de la estructura viene después. El arquitecto a cargo es Carlos Obregón Santacilia, un arquitecto mexicano, quien reinterpreta toda la estructura de acero y presenta un proyecto
cómo es hoy en día el Monumento a la Revolución Mexicana, el cual está dedicado a la revolución de ayer, de hoy, de mañana y de siempre, y nos ofrece, además de miradores, un área de mausoleos que se encuentran a nivel Plaza de la República, y aquí están enterrados Francisco Villa, Francisco Madero, Plutarco Elías Calles, Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas del Río. Ahora, los recorridos que se dan en la cimentación precisamente de este Monumento a la Revolución, ¿también hay visitas guiadas? Sí, tenemos un recorrido con el acceso Revolucionarte. Tienes la oportunidad de explorar las entrañas del edificio y no nada más llegar a la parte de la cimentación, que es el punto que ahorita estamos, sino adentrarte a un nivel que hasta hace un año era prácticamente imposible realizar este trayecto, y el visitante se va a adentrar a esta estructura tipo Torre Eiffel, le va a dar vuelta por un esqueleto completamente de acero, 360 grados, y ahí que va a encontrar un recorrido arquitectónico con esta visita guiada que los anfitriones le van a proporcionar. Hay una exposición de monumentos de barro y además están las figuras de cera de Villa y de Zapata, quienes en una viñeta nos representan un momento muy importante de la revolución, cuando estos dos revolucionarios llegan a Palacio Nacional y se toma una foto emblemática ahí con la silla presidencial. Entonces pueden venir a hacer todo el tour, aprender de arquitectura, de historia y además formar parte de esta foto tan emblemática. También tienes miradores para quedarte a contemplar la Ciudad de México en 360 grados, hay cafetería, hay telescopios, hay visitas guiadas también a nivel mirador, te contamos datos curiosos de los edificios, es decir, aquí es una experiencia global que te puedes quedar con nosotros una hora hasta como todo el día prácticamente, ¿no? Claro, y ahora sí, como ustedes lo están viendo, pueden conocer lo que hay debajo de los monumentos, pero también pueden ser parte de estar en las alturas con los monumentos, disfrutando, como dices, de esta bellísima Ciudad de México. Sí, y aquí el monumento les tiene una oferta muy atractiva porque no nada más puedes disfrutar de la ciudad a partir de las 12 de la tarde, que abrimos siempre y que cerramos viernes y sábado hasta las 10 de la noche, sino tenemos una experiencia que son los amaneceres monumentales, los cuales te citamos a las 6 de la mañana con previa reservación, claro. Te damos una bebida caliente para ir despertando. Exacto. Y empezamos un tour en exclusiva con un grupo de 20 personas quienes se animan a madrugar y hacer esta experiencia única en la Ciudad de México, porque te toca ver cómo sale el sol, tomas las fotos padrísimas que tú quieras y luego desayunas con nosotros en la Delita Café. Marta, la verdad es que sí está muy tentador y suena muy atractivo esto de los tours, de conocer ahora sí que la Ciudad de México en las alturas y también conocer los cimientos de este gran ícono de la Ciudad de México, pero ¿dónde se puede poner en contacto la gente y dónde puede saber más información de esto? Okay, nuestra página de internet es www.mrm.mx. En Facebook estamos como monrevmex y en Twitter como @monrevmex. También tenemos Instagram, estamos como Monumento a la Revolución y abrimos de lunes a jueves de 12 a 8, viernes y sábado de 12 a 10 y domingos de 10 a 8. Perfecto, pues ¿qué te parece si vamos a un corte y mientras nosotros vamos a recorrer de pies a cabeza este gran monumento de la Revolución? Vamos a explorar el monumento y los esperamos. Ahora sí, vámonos. Y bueno, amigos, siguiendo con este recorrido bajo los edificios y monumentos de esta gran Ciudad de México, nos encontramos aquí en la Estela de Luz, precisamente aquí sobre el Paseo de la Reforma, y estamos con Nadia Baram, que es la subdirectora de contenidos del Centro de Cultura Digital. ¿Es correcto? Así es, muchas gracias. Muy bien, Nadia, pues antes que nada, muchas gracias por recibirnos aquí y platícanos qué es el Centro de Cultura Digital. Bienvenidos, me da mucho gusto que estén aquí. El Centro de Cultura Digital es un proyecto de la Secretaría de Cultura. Okay. Somos un espacio que nace hace 3 años y medio y nos dedicamos a la reflexión consciente del hecho de que todos seamos productores y consumidores de contenidos en la red. Esto quiere decir que todo este contenido que estamos produciendo en redes sociales tiene un valor social, cultural, político, económico, y que nosotros lo que queremos es que los usuarios aprendan a tener conciencia sobre ello. Y básicamente trabajamos en 3 ejes, que es la apropiación, la generación de conocimiento y la profesionalización. Además del programa educativo, tenemos una plataforma de literatura electrónica, una plataforma de radio por internet, programación de cine expandido y videoarte, un taller, un laboratorio de mecatrónica que se llama Laboratorio de Tecnologías Libres, en donde desarrollamos prototipos, el laboratorio de desarrollo web, un área de reflexión, que es como la que se encarga de darle como un sentido crítico a todo lo que hacemos en el centro, y un área de videojuego.
Ahora, realmente, estos talleres, ¿cada cuándo se imparten y de qué horarios a qué horarios? Tenemos talleres todo el año y cada uno tiene una lógica distinta. Entonces, más bien lo que les recomendamos es que visiten nuestra página, que es donde publicamos toda la información de nuestra programación, que es centroculturadigital.mx. Y los talleres, pues hay de todo. Hay talleres que duran todo el año. Por ejemplo, ahorita tenemos uno que básicamente dura el año completo. Se llama Del control a los equilibrios. Y es todos los sábados, una vez al mes, cuando hay luna nueva. Luego tenemos talleres muy cortitos, por ejemplo, tenemos asesorías personalizadas para la gente que por alguna razón sufre rezago en la adopción de la tecnología y quieren aprender a hacer algo muy específico. Por ejemplo, no sé, a una abuelita que quiere aprender a usar Skype, alguien de nuestro equipo se encarga de enseñarle. Oye, Nadia, pues un lugar muy completo realmente para todos los gustos y para todas las necesidades de los jóvenes que hoy en día demandan esa cuestión de irse avanzando con la cuestión digital, ¿no? Sí, pues nos encanta, o sea, tenemos también, por ejemplo, somos uno de los lugares al que vienen más los gamers, hacemos alrededor de unos 6 o 7 game jams al año, entonces vienen los gamers, se quedan aquí el fin de semana, duermen, acampan, se quedan todo el fin de semana completo aquí y hacen prototipo de videojuegos, entonces eso está muy padre. Lo hacemos también con makers, con diseñadores, con desarrolladores de aplicaciones, con hackers, con gente que se encarga de visualizar datos. Damos talleres de arduinos, de biosensores, de videomapping, casi todas las disciplinas artísticas y su relación con la tecnología. Y además, pues generamos todos nuestros propios contenidos. Entonces tenemos una plataforma de literatura electrónica en donde publicamos piezas. Claro. Tenemos una revista en donde publicamos 1 o 2 artículos a la semana. Okay. Y tenemos una colección de libros descargables. Entonces también los invitamos a que visiten nuestra plataforma editorial. Algo muy precioso. Fíjate, hasta me enamoraste, ya me dan ganas de venir aquí. Entonces, nada más por último, repíteme los horarios de a qué hora está disponible este Centro de Cultura Digital. Estamos abiertos de martes a domingo de 10 a 6. De 10 a 6, perfecto. Pues ya lo saben, aquí en la Estela de Luz, precisamente en la parte del sótano, pueden disfrutar de este lugar. Y ahora sí que no se pueden perder esto que está evolucionando día con día. Mi querida Nadia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vámonos. Hace mucho, pero mucho tiempo, banda, la Ciudad de México estaba llena de impresionantes palacios, mismos que a la llegada de los españoles fueron destruidos y quedaron olvidados bajo tierra. Hoy les platicaré sobre 3 lugares donde todavía es posible encontrar un pedazo de esa historia. El Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora convertido en el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el expalacio del Arzobispado esconde en su patio norte los restos de un antiguo templo prehispánico. Se trata de unas escalinatas que conducen a lo alto del templo de Tezcatlipoca, el Señor del Cielo y de la Tierra, cuyo edificio se levantaba a un costado del Templo Mayor. Catedral Metropolitana. Bajo la Catedral Metropolitana es posible encontrar un grupo de importantes edificios prehispánicos. Se trata del Templo del Sol, el de Ejecatl, Quetzalcóatl y el Teotlachco, mejor conocido como el Juego de Pelota. Pero estos no son los únicos vestigios arqueológicos que se pueden observar, pues junto a la fachada oriente del recinto se encuentra la famosa Cruz de Mañosca, bajo la cual existe un pasadizo por donde se desciende hacia los cimientos del edificio. En este paseo es posible admirar varios troncos de madera que fungían como cimientos de la antigua catedral y junto a estos los restos de la pirámide de Cuauhxicalco y una piedra preciosa color verde con la que los antiguos pobladores de Tenochtitlán simbolizaban al sol. Qué cansado y fatigante es bajar por las escaleras de emergencia del mirador. No, no es cierto, me vine en el elevador. Y ahora sí, ya estamos llegando aquí a un viaje fantástico donde hay simulador 4D. Aparte hay túnel giratorio y se lleva uno la foto del recuerdo con un atuendo de aquellas épocas de los gángsters. Ahora sí, vamos a disfrutar y a pasarla muy bien en el sótano de la Torre Latinoamericana.
Y bueno, ya estamos aquí en Viaje Fantástico y la primera, digámosle, atracción que voy a visitar es el laberinto de los espejos y vamos a ver qué tal me vaya adentro. Gracias. Ah, la vara. Aquí sí me quito los lentes, no voy a dar un... Qué bonito es ver muchos shocks en los espejos. Ojalá y así anduvieran en toda la ciudad. Una cosa fenomenal. Espérate, pero creo que por acá no es. ¿Es acá? Ah, sí, por acá. Vamos bien, vamos bien. Alguien que me ayude, ¿por dónde es la salida? ¿Por dónde es la salida? No hay nadie, ¿eh? Ah, ya la encontré. ¿Sí? ¿Dónde está? No, esta es la entrada. Ah, ¿esta es la entrada? ¿Por acá? Ah, ya llegamos. Pues. No, volvimos a salir al mismo lugar. ¿Por dónde? ¿Dónde es? ¡Ay! ¡Ay! Me fui de filo. Pero ya encontramos la salida y la pasamos genial allá en Viaje Fantástico, en el laberinto de espejos. No cabe duda que la Torre Latinoamericana guarda muchas sorpresas y Viaje Fantástico es una de ellas. Ahora vamos al túnel giratorio a ver qué tal nos va por ahí. Hola, buenas tardes. Ahora me estoy mareando, pero en el sótano, que ahora sí que la verdad es que no concuerdan las cosas porque para que me mareara era para allá arriba en el mirador y aquí me estoy de plano. Tengo hasta ganas de vomitar. Seguimos aquí en el Viaje Fantástico. Y yo la sigo pasando muy bien aquí en la Torre Latinoamericana, aquí en Viaje Fantástico. Gracias, carnalito. Y ahora sí, pedí que la sala 4D fuera únicamente para mí. Porque no quiero los gritos, porque me aturden de repente. Por si ya vengo cansado de todo andar recorriendo el centro histórico. Pero ahora sí a descansar y a disfrutar de la función. Y que comience la función. Y yo qué bien me la estoy pasando aquí en la Torre Latinoamericana. Ya estuve en el mirador disfrutando de esa vista paradisíaca de la Ciudad de México. Y no podía faltar Viaje Fantástico aquí en el sótano. Pero Dulce, ahora recuérdanos los horarios y de a qué hora abren. Ok, estamos ubicados exactamente en el sótano de la Torre Latinoamericana. Abrimos de lunes a domingo en un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche. Y nuestra página en Facebook es grupomuseodecera.com. Ahí nos pueden encontrar y tener la información completa. Muy bien. Dulce, pues yo me llevo la manita del recuerdo porque también aquí se pusieron la del pueblo y me dieron manita muy rocker. Y ahora sí, ¿vas a hacer algo saliendo? Claro, nos vamos a dar un danzón. Un danzón y un agarrón. Pero ahora sí, ¿qué te parece si nos vamos mejor a conocer más la Ciudad de México? Okay. ¿Vale? Adelante. Te invito. Aunque ella va a pagar. Y bueno, amigos, esto ya está por finalizar, pero qué mejor que finalizarlo con los chicos de Enjambre. ¡Un aplauso! Carnalito, ¿cómo estás? Muy bien, aquí saludando bajo los edificios. Eso, muy bien. ¿Y por acá? También saludándolos. Bajo la escalera. Bajo la escalera. Bueno, Disco Pro Año, platícame un poco sobre este disco. Este disco, gran parte del repertorio de este disco fue inspirado en Fresnillo, que fue donde crecimos. Por eso el título Pro Año, porque el cerro de Pro Año es una mina que es como el emblema del municipio. ¿Y qué vamos a poder encontrar ahí? Cuestiones de amor, desamor, cosas que han pasado y que de repente se quedan inconclusas. ¿Qué vamos a encontrar? No, vas a encontrar de todo, desde rock así que te hace que te agites, hasta canciones nostálgicas, hasta de repente una baladona por ahí, también que te remonte un poquito al pasado, un poquito de todo. Van a encontrar varias sorpresas. Y bueno, ahorita ya están en promoción del video de Paso. Así es.
De paso, de hecho es la última canción del disco. Y el video lo grabamos en una comunidad que se llama Beleña, que está en las afueras del municipio de Fresnillo. Es un lugar muy típico porque ahí antes había muchas brujas, esas acá que te leen la mano y todo. Entonces, no, de verdad. Entonces, de chiquillos teníamos miedo de ir allá, pero bueno, ahí grabamos el video y nada que ver con brujas, pero está muy padre el video, ahorita lo van a poder apreciar tu audiencia. Y bueno, ya están por terminar en este año la gira. Sí, ya estamos cerrando gira, estamos cerrando este ciclo de Pro Año con este último sencillo de paso y ya preparando canciones nuevas, ya poco a poco. ¿Que estará listo para cuándo más o menos? Pues esperemos para finales de año ya tenerles algo ya consolidado, que sea una cancioncita, pero que ya prueben algo de lo nuevo. Muy bien. Cabe mencionar que, como comentabas de Pro Año, estamos terminando la gira y por cierto que acaba de ser platino. Doble platino porque fue el de anterior, el de Huéspedes y luego Pro Año, entonces estamos muy contentos de darles la noticia y muchas gracias a todos los fanses. Carnalitos, ¿cuál va a ser el video que van a presentar y sus redes sociales rápidamente? El video se llama De Paso y las redes sociales se llaman facebook.com/enjambre, Twitter @enjambremx y la página oficial enjambre.mx y ahí pues los cotorreamos y noticias y entérense de todo lo que acontece con Enjambre. Muy bien. Y a ustedes no se les olvide visitarnos también en nuestras redes sociales de @21, aquí en Capital 21 y nos vemos el próximo martes a las 8:30 y esto fue el programa de Bajo Edificios. ¡Vámonos! ¿Quién se queda en tu ciudad cuando te vas? ¿Quién ocupa tu lugar cuando no estás? Quizá no esté de más por un segundo mirar atrás, ya verás lo que has vivido, lo que has sufrido y reirás.